Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama la estructura de la tabla periódica. Cuando nosotros estábamos en sexto ya habíamos visto cuáles eran, digamos que como las dimensiones específicas que tiene la tabla, y siempre les recalco que esta, por ser una herramienta química fundamental, pues debemos aprender cuál es su estructura. Entonces el día de hoy digamos que vamos a hacer como un repasito, y aquellos que no se acuerdan pues aquí lo van a tener. Entonces, esa estructura de la tabla periódica es fundamental porque cuando lleguen a la prueba de estado seguramente les van a preguntar cómo está compuesta la tabla periódica, y por eso nos vamos a tener que familiarizar con ella. Esa tabla periódica entonces cuenta con una serie de grupos y periodos, como ustedes ya saben. Sabemos que los grupos son aquellos que se encuentran en las columnas de la tabla periódica, mientras que los periodos son aquellos que se encuentran de manera horizontal, es decir, en las filas que la conforman. Entonces, me explico. Cuando nosotros trabajamos esta tabla periódica, vamos a decir que todo lo que se encuentre bajando se van a determinar como columnas, que nosotros ya sabemos que se llaman grupos. Vamos a asociar esas columnas con las columnas de la casa. Ustedes se han visto que la viga viene de forma horizontal y que está teniendo el techo, pero además tiene el piso, pues entonces es exactamente lo mismo. Son las columnas de la tabla las que se encargan de darle una forma y una estructura. Como se llaman grupos, sabemos que los grupos se clasifican en A y en B. Y esos grupos A son los que se encuentran en los extremos, 2 al lado izquierdo, mientras que tenemos 6 al lado derecho, para un total de 8 grupos. Entonces aquí llevamos 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ya tenemos entonces la representación de los grupos A. Ahora vamos con los grupos B, que son los grupos que se encuentran en el centro de la tabla y se denominan los elementos de transición. Y sabemos que allí vamos a tener una totalidad de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este me quedó más gordito, entonces acuérdense que la tabla debe ser simétrica, debe ser igualita por todas partes, debe tener una simetría perfecta. Eso quiere decir que no habrá una columna más gorda que otra, o no habrá un grupo más gordo que otro. Todos tendrán que ser iguales. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De lo contrario, pues la simetría de la tabla se va a perder, y ustedes saben que el grupo me indica la cantidad de electrones que quedan en el último nivel de energía de los átomos. Por eso es fundamental que conozcamos también la estructura de la tabla. Ahora vamos a decir entonces que los periodos son aquellos que se encuentran de forma horizontal, como ya lo vimos también. Entonces aquí en los picos voy a tener el primer periodo. Luego entonces en la caidita, que es como la cascada, voy a tener el segundo periodo, que se encuentra conformado por 8 elementos. El tercer periodo, que ya me da a ras, mírenlo, está a ras con los elementos de transición, está conformado también por 8 elementos. Y ya en este espacio más gordo de la tabla, entonces vamos a tener 4 periodos más para un total de 7. Aquí tenemos 1. Y me quedó chiquita, tengo que ampliarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me toca ampliar la tabla, entonces agreguémosle aquí un pedacito. A ustedes les va a ser mucho más fácil allá, pues porque tienen su cuaderno cuadriculado, ustedes todo lo hacen con la regla, pues por eso no tienen inconvenientes. En mi caso, pues aquí porque mi super tablero, pues digamos que no tiene como los cuadritos, entonces por eso se me dificulta tanto. Pero en el caso de ustedes, pues sí, ya va a ser más sencillo. Entonces aquí tenemos, trazamos, y dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. Recuerden, la tabla tiene 18 grupos en total, 10 para los grupos B y 8 para los grupos A, que son los que se encuentran en los laterales. Y tenemos 7 periodos que conforman nuestra tabla periódica. Pero no nos podemos olvidar de aquellos que se encuentran por aquí abajo, que se llaman las tierras raras. Esas tierras raras
aunque son elementos que aún se encuentran en investigación, siempre los vamos a tener en cuenta porque ya hacen parte de la estructura de nuestra tabla. Estas tierras raras, aunque no tienen grupos, sí tienen periodos, es decir, que son 2. La dividimos aquí por la mitad y lo vamos a tener en cuenta desde el grupo número 6, que es la primera línea, lo voy a marcar aquí con un asterisco, este y este es el mismo, es el grupo número 6. Y en este caso el grupo número 7, lo voy a marcar con 2 asteriscos, son estos mismos elementos. Recuerden, esta fila que se encuentra aquí y esta que se encuentra acá son del periodo número 6. Y esta última fila con esta última fila componen el periodo número 7, ¿vale? La diferencia es que ellas no tienen grupos, porque todavía no se ha establecido la estructura atómica específica para estos elementos. Así que yo simplemente lo voy a dividir en 14 cubículos. No los llamo grupos, pero sí los divido en 14 cubículos, indicando que hay 14 elementos en cada uno de los periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y contemos otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y agreguémosle un pedacito acá para 14. Recuerden ustedes que nuestra tabla entonces está compuesta por 18 grupos, 7 periodos, en este caso 2 periodos, y 14 cuadritos o 14 elementos que no se denominan grupos, pero que sí deben estar presentes. Para la actividad, aunque se las voy a dejar también en la plataforma de Classroom, quiero que ustedes me hagan la estructura de la tabla periódica tal cual como aparece aquí en el cuaderno y que me le pongan solamente el símbolo del elemento, solamente el símbolo. Entonces arrancan aquí con el hidrógeno, pasan aquí al helio, pasan aquí al litio, al berilio y así sucesivamente, solamente con el símbolo del elemento. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima. ¡Chao!